Eran los comienzos del siglo XX, y más concretamente en 1913. El mundo asistía a los avances de la ciencia y a la superación del ser humano. Los primeros prototipos de aeroplano ya surcaban los aires. Las expediciones comenzaban a alcanzar puntos geográficos inalcanzables hasta ese momento, y grandes gigantes como el Titanic eran construidos en astilleros, aunque este se hubiera hundido tan solo un año antes. El método científico se imponía definitivamente en facultades de medicina y en las universidades. El mundo avanzaba, y sin embargo, ajenos a ese progreso aún existían zonas donde la incultura, la superstición marcaban la vida cotidiana, ya fuera por la desidia de los gobernantes o por los escasos recursos económicos disponibles. La península ibérica vivía en esta situación. Y ahí es donde debemos enclavar la historia de esta noche. Debemos trasladarnos hasta Málaga, ciudad en la que sus habitantes intentaban sobrevivir como fuese. En esta ciudad, en ese 1913, se produjo uno de los crímenes más execrables conocidos hasta ahora. La muerte de un niño que convulsionó a la sociedad de la época, que movilizó a ciudadanos y a periodistas, a policías y a labradores. Un crimen aún mantenido en la oscuridad, con unos personajes casi inverosímiles. Un niño, un demente, dos hombres sin escrúpulos, una injusticia incapaz de solucionar el caso, una policía ineficaz, unos periodistas que se atribuyeron a la labor detectivesca, y un hombre que pudo pagar por la muerte de ese niño sin que aún se sepa ciertamente su nombre. Todos estos personajes engarzan la historia que conoceremos en esta hora. Acompáñennos a través del tiempo. Viajemos al pasado. Situémonos en la Málaga de comienzos de siglo, de 1913. Diego Ceano es historiador especializado en la provincia de Málaga. En primera instancia es gracias a su labor el que se haya rescatado del olvido este hecho que aún hoy sigue provocándonos escalofríos por lo inhumano del acontecido. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Charlar contigo nos sirve hoy de introducción a los hechos y también de ambientación, en el sentido de conocer cómo era la Málaga de esos comienzos de siglo. Antes de eso, ¿cómo es posible que un hecho como este, que vamos a comentar en unos instantes con José Manuel Frías, haya estado en el olvido hasta estos instantes? Bien, porque ten en cuenta que entonces no había la difusión que hay hoy de cualquier noticia, ¿no? Y bueno, pues un poco ya se cayó porque yo pienso que tampoco se interesaba mucho de que este caso pues tuviera también mayor trascendencia, porque de algún modo pues puso a los cuerpos de seguridad del Estado entonces, la Guardia Civil, pues los puso un poco en jaque, ¿no? Y gracias a una casualidad pues pudieron coger, a apresar a estos delincuentes. Entonces pues fue como un éxito un poco dudoso, ¿no? Y en aquella Málaga del finales, o sea, de principios del siglo XX, finales del XIX, pues era una Málaga un tanto peculiar, porque fíjate que estamos hablando de una Málaga que había sido la segunda provincia de España por su potencial económico industrial, y que en el último tercio del
siglo XIX, pues cayó en un declive tremendo, y aquello pues llevó a muchas familias a padecer pues una pobreza extrema, ¿no? Entonces pues estas familias se dedicaban a lo que podían, ¿no? Málaga fue una ciudad, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, muy marcada por diferentes tipos de familias. La familia de clase alta, eran varias familias que había aquí en Málaga y que digamos tenían patente de corso para todo, ¿no? Incluso para si cometían algunas fechorías, pues como que tampoco vamos, que te daba más difusión, ¿no? Luego teníamos la clase, digamos, la burguesía que siempre quería parecerse a la clase alta, ¿no? Y siempre tenía ese prurito de quererse parecerse a la clase alta. Y luego estaban la inmensa mayoría de los malagueños, que eran personas que habían vivido gracias a la industria y que en apenas 20, 25 años pues se habían visto de vivir bien a no tener nada, ¿no? Importante es saber que en esta historia la prensa, como veremos, tuvo un papel destacado. Claro. ¿Era normal que la prensa realizara una cobertura tan exhaustiva de un crimen? Claro, es que, fíjate, la prensa llegaba donde no llegaba la policía, ¿eh? La prensa, había verdaderos profesionales de la prensa de investigación, y ellos no se quedaban en cubrir la noticia y para de contar, sino que además cubrían la noticia pero investigaban. Y muchas veces la policía pues tenía éxito gracias a las indagaciones que antes había hecho la prensa, y en este caso como en Málaga decimos, el caso del mantequero o del niño del martinete, pues Manolito Sánchez, gracias a la labor de la prensa, entonces fue la Unión Mercantil, sobre todo un periódico que había en Málaga que se llamaba la Unión Mercantil, quien hizo un trabajo de campo encomiable. Los periodistas, como tú nos dices, llegaban a saber más que la propia policía. Con hechos como el de esta noche se generó el miedo al llamado sacamantecas. ¿Realmente se temía esta figura, a la figura del sacamantecas, en aquellos inicios del siglo XX? Claro, es que fíjate que esto no es una cosa que era nueva en Málaga. El tema del sacamanteca era una cosa que ya desde el tiempo de los papas Borgia se conocía. Se decía de que los que tenían tisis era como digamos tuberculosis hoy, ¿no? Pues los que tenían esta enfermedad, pues tomando sangre de niños pues digamos que ellos pensaban que se regeneraba la sangre suya, ¿no? Y eso ya fue en tiempo de los papas Borgia, y desde ahí hasta aquellos tiempos pues no con mucha frecuencia, pero solía pasar. Llegado y hasta el momento de que conozcamos esos hechos, esa trágica historia que generó el miedo a los sacamantecas, esas personas que amparadas en la noche raptaban a los niños para asesinarlos y vender su sangre y grasa a hombres pudientes, deseosos de recuperar una salud perdida. Llega ya el momento, por tanto, de conocer esos hechos, de viajar, como decíamos, al año 1913. José Manuel es el autor del libro Una historia escrita en sangre, José Manuel Frías, la obra que hoy nos sirve como única fuente para conocer los hechos que vamos a relatar en esta hora. Unos hechos terribles que, por increíble que parezca, se repitieron en otros puntos de la península con idénticos fines, como eran los de vender sangre por dinero. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Iván. Hola, bienvenido a nuestro programa, José Manuel. Como decíamos, hablamos de esta historia apasionante que aparece reflejada en tu libro, Una historia escrita en sangre. Ya lo dijimos hace 2 semanas que la trataríamos aquí en el programa, y ha llegado ya ese momento. Terrible esta historia, ¿no, José Manuel? Pues sí, una historia realmente aterradora, pero que, como tú bien dices, es real, ¿no? Y además en una época en la cual, por desgracia, como escuchábamos decir a Diego, pues existía esa creencia, ¿no? En que la sangre de un niño sano, un niño robusto, pues podía regenerar el organismo, ¿no? Y curar determinadas enfermedades. Además, no es un caso aislado, sino que hay muchos otros sucesos que ocurrieron no solo en Málaga, sino en Andalucía, que no se conocen y que después de una exhaustiva investigación de campo por varios
centenares de pueblos, en los últimos años pues he descubierto que en algunas localidades aisladas también desaparecían niños, que luego no volvían a aparecer jamás, y las autoridades siempre lo achacaban a que, bueno, o se lo habían comido los lobos o se había caído por algún barranco, ¿no? Pero la gente no era tonta y sabía que eso ocurría precisamente justo después de la llegada al pueblo de gente extraña, ¿no? O sea que ya existía ese miedo hacia los sacamantecas, ¿no? Hacia la gente que secuestraba a niños pequeños. Y concretamente esta historia de Málaga ocurrió más o menos como la de Gádon en Almería, ¿no? Que se conservaba el mito, al igual que allí existía el mito del hombre del saco, pero no todo el mundo conocía la auténtica historia de Francisco Leona y su crimen, ¿no? Pues aquí en Málaga el tío mantequero se ha conocido en las últimas décadas era una forma además de asustar a los niños que se portaban mal, pero no todo el mundo sabía que detrás estaba el auténtico crimen de González Tovar y de Villalba, España. Un crimen o una historia que comienza el 7 de agosto de 1913, cuando desaparece el niño Manolito Sánchez a las puertas del cine Pascualini. Sus padres tenían un puesto de golosinas justo a la entrada del cine y de repente el niño desaparece. Sí, este niño con 9 años pues se encontraba esa noche como muchas otras, ¿no? Pues caminando por allí, paseando. Era un niño que además no tenía muchas amistades, estaba siempre cerca de sus padres. Y el 7 de agosto pues cuando cierran el cine a las 12 y empiezan a recoger los puestos, pues no aparece por ningún lugar. Lo buscan dentro del cine, en distintos lugares de Málaga, incluso van a los puestos de vigilancia y las autoridades le dicen, oye, pues tenéis que volver a vuestra casa y ya aparecerá el niño, ¿no? O sea que lo trataron muy mal a este matrimonio compuesto por Martín y María Sánchez Domínguez. Luego transcurre el fin de semana horrible, el niño seguía sin aparecer y el lunes, pues mientras que el padre está buscándolo por algunos otros lugares de la ciudad, la madre se dirige a las oficinas del gobernador civil para pedir ayuda en la búsqueda, ¿no? Y en ese mismo instante escucha cómo entra un niño a la zona de las oficinas y grita, bueno, prácticamente muy alterado, diciendo, os había enterado que se ha descubierto el cadáver de un niño en la zona de la Huerta del Coto. Y claro, en ese instante la madre pues intuye que ese puede ser su hijo. Se llega a este lugar, a la zona del Martinete, y entonces ve a lo lejos un cuerpo y una gorra, y rápidamente reconoce la gorra como la de su hijo, ¿no? Se acerca y tiene que ver un triste espectáculo, no solamente ya porque el niño estaba totalmente descompuesto, sino porque parte de su rostro estaba comido por los gusanos, tenía una gran herida en la cabeza. Incluso cuando se hace el levantamiento del cadáver tiene que ver la pobre mujer cómo pedazos de su cuerpo se desprenden y caen al suelo, ¿no? En aquel entonces todavía existía la duda de si podía ser un infanticidio o un accidente, ¿no? Alguien que lo hubiera atropellado con un carro, pero eso se resolvió al día siguiente con la investigación forense, que dejó al descubierto una herida en el cuello de 18 centímetros que llegaba desde la parte derecha del cuello hasta la columna vertebral, casi un giro completo, y se supo que había sido además asesinado en otro lado, no allí en Las Cañas. José Manuel, ¿cuántos años tenía ese niño? 9 años. 9 años. Sí. Como tú nos dices, se encuentra el cadáver de ese niño, se le practica la autopsia. Nosotros hemos reconstruido lo que pudo muy bien ser el informe de los forenses a través de las páginas de tu libro, y lo que vamos a escuchar, como decíamos, bien pudiera ser el informe practicado por los forenses cuando se descubrió el cadáver de ese niño. Autopsia realizada por los forenses Juan Ramírez Pérez y Francisco Cazorla, ayudados por el practicante Sebastián Delgado ante la presencia del juez instructor don Miguel Segura. Ante nosotros ha llegado el cadáver de un varón, niño, de unos 9 años de edad, encontrado en unos cañaverales. La putrefacción parcial de su cara indica que el niño estuvo inclinado hacia el lado derecho. También se observa una mayor descomposición en sus pies que en el resto del cuerpo, por lo que se deduce que el cadáver permaneció descalzo. El cadáver presenta una gran herida en la cabeza producto de un golpe con un objeto contundente. También se observan golpes en cuerpo y brazos, quizá producto de la resistencia del niño ante su agresor. La causa de la muerte más probable es el desangramiento producido a través de un corte profundo de 18 centímetros que se encuentra localizado en la parte posterior del cuello. El corte parte de derecha a izquierda del cuello, llegando hasta la columna vertebral. Por las características de la herida se deduce que de ella emanó gran cantidad de sangre que hubiese manchado los alrededores del cadáver. A no encontrar estos rastros en el lugar donde fue hallado el cadáver, deducimos que el cuerpo fue transportado sin vida al lugar donde ha sido hallado, sin ser ese el lugar del crimen. Más o menos, José Manuel, eso es lo que podría haber sido el informe de la autopsia. Sí, además era muy esclarecedor porque ya se supo, ya se intuyó que el niño pudo haber sido asesinado para extraerle la sangre, ¿no? Sobre todo a través de ese corte tan extraño en el cuello que no tenía lógica, ¿no? Si pensamos que pudiera haber sido otra posibilidad, ¿no? Entonces ya a partir de ese momento las autoridades se alertan en cierto modo, aunque la labor que realizó la justicia fue pésima, ¿no? En ningún momento hicieron auténticos interrogatorios, ¿no? Dejaron como de pasar el tiempo sin querer profundizar. Y fueron los reporteros
de la Unión Mercantil y del Popular los que vivieron esa experiencia de interrogar a la gente, de ir a los lugares incluso en plena noche, y fueron los que descubrieron además los distintos testimonios que luego, de los cuales se valió luego la propia justicia, ¿no? Una serie de personajes extraños, un anciano con una varita que iba caminando de un lugar a otro y que intentaba secuestrar o acorralar a los niños, también un niño pequeño, prácticamente de la misma edad de Manuel Sánchez Domínguez, con 9 o 10 años, que daba falsas pistas a la policía, como si hubiera sido coaccionado por los criminales, ¿no? O sea, unos personajes muy extraños que aparecen, desaparecen y que conforman toda esta historia. La justicia falló, lo veremos en unos instantes porque decimos esto, pero antes vamos a escuchar, y a lo largo de la noche escucharemos también diversos artículos, como tú nos dices, escritos en la época por periodistas que se volcaron en la resolución del caso. Vamos a empezar, si te parece, por uno de esos artículos que se publicaron en los instantes iniciales, cuando se halló el cadáver. Un artículo que decía lo siguiente. Estábamos convencidos, desde que tuvimos noticia de la aparición del cadáver del desgraciado niño Manuel Sánchez Domínguez, que no se debía su muerte a un accidente casual, sino a una mano alevosa, que cruel y despiadadamente había cegado la existencia del pequeño. Los hechos han dado la razón a esa sospecha que era casi una certidumbre. Estamos dispuestos a recoger cuantos datos puedan servir para ayudar a la acción de la justicia, para esclarecer el misterio en que aparece rodeado el infanticidio. Firmes en nuestro propósito, no cejaremos, venciendo cuantos obstáculos se opongan a esta tarea, para que crimen tan execrable no quede sin castigo. Es un deber de buenos ciudadanos. La conclusión, José Manuel, estaba clara. Había muerto asesinado, los periodistas se vuelcan también a la resolución del crimen. La primera idea era achacar esa muerte a pederastas, pero el padre Manolito recordó un hecho extraño que le había ocurrido a su otro hijo Miguel un año antes. Parece ser que ese otro hermano había intentado, había sido acorralado por un extraño hombre, ¿no? Como tú nos decías, que portaba una varita. Sí, ahí ya se ve que anteriormente al crimen de Manuel Sánchez Domínguez ya había un movimiento en Málaga, en cierto modo, que pretendía secuestrar niños, ¿no? Porque no solamente el caso del hermano de Manuel, en este caso Miguel Sánchez, ¿no? Sino también de otros niños, como veremos más adelante. Pero sí, quizá el primer trabajo de campo de la Unión Mercantil fue interrogar a los padres de Manuel Sánchez Domínguez y descubrir que un año antes un anciano que paseaba por la zona del cine con una varita en la mano y que parecía totalmente fuera de sí, totalmente loco, pues intentó acorralar a Miguel Sánchez en uno de los rincones del cine por donde no pasaba apenas gente, y en el momento en el que se le acercó al niño y le dijo algo así como que fuera a comprar tabaco, como para entretenerlo, ¿no? En ese instante Miguel vio cómo dos sombras pasaban por detrás de él y iban en cierto modo a apresarlo, ¿no? En ese momento comenzó a gritar, el padre vino, las dos sombras desaparecieron sin que se les viera el rostro y el loco de la varita pues también se marchó de allí, aunque luego se vio en varias ocasiones. Entonces cuando los reporteros descubren esto, lo ponen en conocimiento de las autoridades y la autoridad comete el primer error, que es localizar a este hombre, que es Francisco Triviño, así se llamaba, que había sido además un enfermo mental, había estado en un manicomio del cual se había escapado, y le preguntan dónde vive. Mientras tanto lo mantienen en prisión preventiva. Se acercan al lugar donde solía dormir por las noches y encuentran una camiseta manchada con sangre. O sea, algo que yo creo que debería de haber sido fundamental para el desarrollo del juicio. Pues curiosamente luego aparece un testimonio de una persona que dice que la noche la noche anterior al descubrimiento del cadáver, habían visto a Francisco Triviño durmiendo tranquilamente en mitad de la calle o algo así, ¿no? Con lo cual la justicia echa a la calle de nuevo a Francisco Triviño. Se habían olvidado un dato fundamental, y era el testimonio de los forenses, que decían que el cuerpo de Manuel Sánchez Domínguez llevaba descompuesto bastante tiempo, o sea que había muerto probablemente por ese crimen, ese asesinato, 4 o 5 días antes del descubrimiento. Eso lo olvida la justicia, y simplemente por el testimonio de una persona que ve a Francisco Triviño durmiendo la noche antes del crimen, y ya por eso lo sueltan a la calle. Un hombre que tenía en su casa una camiseta manchada con sangre, y con sangre además reciente. El primer gran error de la justicia. Lo cierto es que a estas alturas la policía comienza a encontrarse un callejón sin salida, la justicia, como tú dices, falla,
pone en libertad a un hombre con algunas pruebas muy incriminatorias, como por ejemplo esa camisa con rastros de sangre, que además se vio, había sido intentada ser lavada, eso es, pero no había conseguido quitar todos esos rastros de sangre, se le pone en libertad. Y en esos instantes, todavía, a pesar de que nosotros ahora estemos hablando de que a ese niño se le asesinó para arrebatarle la sangre, en esos instantes todavía se desconocía incluso el móvil que había llevado a esa muerte. De repente aparece en escena un niño. Como tú nos decías, antes lo mencionabas, un niño que asegura haber visto cómo un hombre le extraía la sangre y la grasa a Manolito, al niño muerto, pero no dijo el nombre del hombre, ¿no? Este personaje también es muy extraño, aunque es crucial en la historia, la aparición de este niño, podríamos decir, delator, es crucial en la historia, pero ciertamente es un personaje muy extraño. Sí, es extraño porque en un principio da un testimonio que además luego se comprueba que es parecido a la realidad, ¿no? Cuando ya finalmente se descubre a los posibles criminales y estos confiesan, esa historia que confiesa es parecida a la que este niño da en un primer momento, ¿no? Este niño llamado además Miguel. Miguel Sánchez, ¿no? Como el hermano además de Manolito. Pues bueno, curiosamente da ese primer testimonio el niño ante el juez y luego comienza a decir otros testimonios totalmente diferentes, a achacar la culpabilidad del crimen a diferentes personas que luego no tienen nada que ver. En cuanto se investiga se ve que es así, ¿no? Con lo cual el niño es encarcelado varias veces, que vuelve a cambiar de testimonio, al final da el nombre de otra persona como posible culpable y esa persona llevaba 3 años en la cárcel, ¿no? No se sabe quién es este niño realmente o por quién estaba siendo movido, ¿no? Pero bueno, se puede sospechar evidentemente en base a su testimonio, a ese primer testimonio en el que ya se habla de la extracción de sangre, de que podía haber estado coaccionado o pagado por la misma justicia, no sé si él o sus padres, ¿no? Que también eran unos personajes bastante extraños, ¿no? Porque ocultaban al niño en su casa, decían que estaba enfermo, que no podía ir al juicio y todo eso, ¿no? Pero sí, es un personaje crucial en esta historia en la cual hay gente tan extraña, ¿no? Pero bueno, evidentemente existieron luego muchos otros testimonios que podrían hacer alusión a otros personajes que a la vez podrían haber sido esas dos sombras que aparecieron junto a Triviño para secuestrar al hermano de Manuel un año antes, ¿no? Y mientras tanto se conoce de repente que el hombre al que se ha puesto en libertad, el hombre al que la justicia ha puesto en libertad, a pesar de haber encontrado esa camisa con manchas de sangre, es un loco que se ha escapado de un manicomio donde estaba encerrado y se ha escapado de ese lugar 2 años antes, claro. La prensa conoce todo esto, sabe que la justicia ha fallado, ve que la policía es incapaz de solucionar el crimen y de repente publican un nuevo artículo que resume muy bien los instantes, que resume muy bien el momento que se está viviendo en ese mismo instante. Muy doloroso es confesarlo, pero si las actuaciones judiciales no aportan nuevos detalles que esclarezcan el misterio que rodea este asesinato odioso, el criminal quedará impune y la víctima burlada. El desaliento comienza a apoderarse de muchos, y francamente nos parece demasiado pronto. Todos permanecen dormidos en este suceso que cada día intriga más a la opinión, porque cree que no debe quedar sin castigo este crimen, y porque muy cuerdamente supone que los recursos de que puede disponer la justicia para su esclarecimiento no se han agotado, y casi nos atreveríamos a asegurar que apenas han comenzado. A medida que el tiempo pase, el descubrimiento del crimen será más difícil. La diligencia de autopsia no puso en claro si el niño había sido o no violado. Este crimen puede por lo tanto atribuirse a las crueles intenciones de un sátiro, a la de una venganza, o un acto de salvajismo propio de los que creen que con sangre humana se haya remediado a ciertas dolencias. José Manuel, hay que ponerse también en la tesitura de la época, claro. Nos vemos que se ha secuestrado un niño, se le ha matado, se le ha arrebatado la sangre. Y claro, yo imagino que los padres de la ciudad tendrían un tremendo miedo en el cuerpo por sus hijos. Sí, la verdad es que en aquel entonces las madres no solían dejar ya, me refiero a raíz de este crimen, no solían dejar a los niños en la calle, ¿no? Estaban siempre encerrados en casa y el miedo era palpable, y más aún cuando veían la lentitud con la que la justicia buscaba a los criminales, ¿no? Que es que en ningún momento hicieron nada. Tanto el testimonio que hemos escuchado antes como los que hay posteriores siempre es a través de los mismos reporteros que son los que salen a la calle y descubren otros testimonios
niños nuevos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el niño Francisco Zúñiga, que el mismo día del descubrimiento del cadáver afirmó haber visto un hombre muy agitado por la zona de Huelin, la zona cercana a donde se cometió el crimen, donde se descubrió el cadáver. Pues este hombre andaba de un lugar a otro como muy asustado, muy agitado, ¿no? No era Francisco Treviño, porque luego presentaron, digamos que hicieron un careo entre este niño y aquel loco, ¿no? Y no era el mismo, cosa que tampoco dice nada, ¿no? Porque recordemos que esas dos sombras extrañas, esas dos personas que huyeron cuando intentaron secuestrar al hermano de Manuel Sánchez Domínguez, nunca se supo nada de sus rostros, ¿no? Probablemente era uno de ellos este hombre que se descubrió, ¿no? Incluso más adelante, cuando la justicia sigue sin actuar realmente de manera contundente, los mismos reporteros descubren que en el centro de Málaga hay dos niños llamados Emiliano y Francisco que fueron acorralados pocos días antes del crimen por dos individuos. Recordemos que eran dos sombras, dos personas las que se acercaron por detrás de Miguel Sánchez, y en este caso pues tanto Emiliano como Francisco se vieron acorralados por estos dos hombres que intentaron apresarlos, ¿no? Apresar sobre todo al niño más, de los dos al más robusto, al más fuerte, ¿no? Claro, cuando comenzaron a gritar los dos hombres huyeron, ¿no? Pero se veía que ya estaban intentando secuestrar a un niño, ¿no? Que ya se movía algo en la provincia en torno a los más pequeños, ¿no? Y la justicia seguía enmudecida. Es decir, que tenemos a dos personas, dos sombras como tú nos dices, que han intentado secuestrar ya a varios niños antes de la aparición de este cadáver. Sí. Exactamente, se veía eso, que se había intentado secuestrar tanto al hermano de Manuel Sánchez como a estos dos niños, Emiliano y Francisco, y no sabemos a cuántos más, porque la verdad es que este descubrimiento fue casi casual, ¿no? Fue porque los dos reporteros de la Unión Mercantil salieron a la calle, comenzaron a interrogar a la gente, a las madres, y descubrieron que esto había sido así, ¿no? Y bueno, como digo, Málaga estaba totalmente conmocionada porque el crimen se comete se descubre el cadáver un 7 de agosto, pero llega el mes de septiembre y todavía no se sabía absolutamente nada que no fuera la información que estaban aportando los reporteros. De hecho, creo que el 1 de septiembre aparece el último artículo del año que presenta la Unión Mercantil, y en el que se veía, bueno, que Málaga se sentía defraudada, ¿no? Ante tales acontecimientos y ante la lentitud de la justicia. Un nuevo juez se encarga del caso, don Alfonso Gómez, y lo primero que hace es ordenar el ingreso de Treviño, recordemos la persona que había sido puesta en libertad a pesar de esa camisa manchada de sangre, ordena el ingreso de Treviño en el manicomio del que había huido. Eso también es increíble. Se sabe que había huido del manicomio y tiene que aparecer un nuevo juez para que nuevamente sea internada esta persona. Sí, realmente me parece increíble que ocurrieran en aquel entonces este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco me ha sorprendido, porque además estamos hablando de la misma época, o bueno, décadas más, décadas menos, en la que ocurrió, por ejemplo, aquel conocido caso de los iluminados de Tolosa, en el cual la justicia también lo hizo fatal. Se supone que era también la misma época en la que se cometían crímenes en la barriada de Campanilla, ¿no? Ante la pasividad de la justicia, porque esos crímenes lo hacía la alta burguesía malagueña, ¿no? O sea, hablamos de una época en la cual la justicia, pues, quizá estaba, no voy a decir comprada, pero sí coaccionada por determinados personajes, ¿no? Y en esta historia, como veremos más adelante, quizá influyó también la parte política o económica, porque el supuesto instigador del crimen, no la mano de obra, sino el instigador, era un personaje conocido. Vamos a escuchar cómo reflejaba la prensa, el diario mercantil, la situación de en ese momento. Sabemos que una inocente criatura perdió la vida. Sabemos también que continúa en misterio. Vimos aparecer el cadáver, pero corroído por los gusanos entre las cañas. Sentimos la desgracia vivida por los infortunados padres como si fuera cosa propia. Pasados los vehementes eflugios de indignación que se apoderó de nosotros a raíz del suceso, los compadecimos. Hoy ya nos limitamos a comentar y censurar la pasividad de nuestras autoridades, aprovechando las circunstancias para vociferar y protestar, como buenos españoles, de todo lo habido y por haber. ¿Qué causas han podido determinar la muerte del infeliz Manolito Sánchez? La sodomía, sin duda. ¿Cómo hablar de secuestro? ¿Con qué fin habría sido arrebatado el infeliz niño, si nada había de alcanzarse con su desaparición, ni mucho menos con su muerte? Venga aquí el castigo de Sodoma, como en Adama, Segorla, Boín y Gomorra. Caiga sobre el autor o autores de tan horrendo delito, fuego del cielo que los confunde y aniquile. Hay en nuestros tiempos, en esta época de libertad y democracia, una tolerancia para esta clase de delitos que admira. Así pues, confiemos en que tarde o temprano,
caerá el infame autor del crimen de la Huerta del Coto en poder de la justicia. Pero queda la duda de si su delito será castigado de acuerdo con la conciencia popular, o si por el contrario será considerado legalmente como un ser anormal, y a lo sumo será recluido en un manicomio. Oh progreso. José Manuel, de repente aparece un golpe de fortuna, un desliz. En una taberna se da un giro a la investigación. ¿Qué sucede en esa taberna? Bueno, esto sucede 6 meses después, que es lo realmente alarmante, cuando ya pues prácticamente los periódicos no cubrían la noticia, lo habían dejado ya pues casi como un caso perdido, ¿no? Porque no había habido ningún adelanto. Y bueno, resulta que el 27 de febrero de 1914, al año siguiente, pues en la zona de Churriana, en una taberna, como tú dices, pues hay 2 individuos bebiendo, llevaban allí toda la tarde, la verdad es que estaban ya en un estado de embriaguez bastante fuerte, y entonces en un determinado momento pues entra un niño con 8 o 9 años para comprar vino para sus padres, ¿no? Para la cena, era la hora además de comer. La dueña de esta venta pues le da el vino, se llama señora Carmen la mujer, y cuando el niño está a punto de salir por la puerta pasa por delante de donde están los 2 hombres, y uno de ellos lo señala con el dedo y le dice al otro compañero, mira, ese es como Manolito al que le cortamos el pescuezo, ¿no? Claro, cuando eso lo escucha la mujer, evidentemente el niño sale corriendo, pero la señora Carmen se queda como un poco sorprendida, porque recuerda la historia de aquel crimen que había sucedido 6 meses antes, y justo cuando los 2 hombres pagan y se marchan, pues llama inmediatamente a la Guardia Civil y son detenidos, ¿no? Sus nombres son José González Tobar y Francisco Villalba España, más conocidos como el Moreno y el Trapero, ¿no? Los 2 son trasladados a las dependencias policiales. Uno declaraba, pero se contradecía continuamente, y el otro no decía nada. Esta era la situación. Sí, la verdad es que el testimonio que ofrece en un primer momento, aunque luego cambia algunos detalles, pero en cuanto al móvil del crimen sí se mantiene impertérrito, digamos, ¿no? Afirma que es el asesino, que en este caso hablamos de González Tobar, que es el que realmente habla, mientras que Villalba España se mantiene en silencio siempre, ¿no? Pero bueno, dicen que son 3 asesinos, que hay también un tercero que es Tellez, se apellida Tellez, y que además había muerto pocos días después del crimen. Se supone que, bueno, por ese remordimiento de conciencia se arrojó a las vías del tren y murió decapitado, ¿no? He conseguido además unas fotografías que supuestamente pertenecen a este hombre, ¿no? Entonces, digamos, la trayectoria del crimen que comenta González Tobar es que habían asesinado al niño en una zona cercana donde se encontró, le habían rajado el cuello y le habían sacado la sangre transportándola en una jarra hasta un carruaje que los esperaba en un lugar cercano, donde había un hombre que era el que les había pagado por cometer el crimen, y que allí mismo se bebió todavía caliente este jarro con sangre, ¿no? Luego es cierto que cambian los testimonios, hay veces que exculpa a Villalba España, ¿no? Pero siempre se mantiene en la línea de que había sido pagado por otra persona y que el niño había sido asesinado además por el motivo más lógico, que era por utilizar su sangre. Ahora hablaremos de quién pudo haber pagado esa muerte por esa sangre, porque es uno de los puntos oscuros y también uno de los puntos más interesantes de esta historia. Como nos decías, uno de ellos, el Moreno, se confiesa único autor del crimen, y además lo que es más, podemos decir, más chocante, porque se confiesa autor del crimen, pero no por un móvil económico, sino por un móvil sexual. Sí, bueno, aquí está la parte, digamos, más extraña y la que a mí más me sorprendió. O sea, yo cuando empecé a escribir el libro simplemente pensaba hacer una recreación de la historia, pero cuando llegué a este punto dije, esto no puede ser, esto es imposible. O sea, González Tobar en un primer momento confiesa el crimen, explica cómo había sido asesinado el niño y da el nombre de una persona como supuesto instigador del crimen. El juez Gómez Bellido nunca dice quién es, porque, bueno, por motivos de secreto de sumario, pero tranquiliza a la prensa diciendo que se hará la diligencia necesarias para ver si esa persona realmente pagó por ese crimen, ¿no? Pero resulta que pasa otro mes, no revelan el nombre, no se localiza nunca a esta persona, y entonces, claro, ante las quejas de los ciudadanos, el juez reúne a todos los reporteros, los sienta allí delante y saca al estrado a González Tobar. Sale este hombre, tal como lo describe la gente de prensa, totalmente demacrado, tembloroso, sin saber casi qué decir, como si estuviera leyendo un guión que le habían obligado a expresar. Entonces dice que él es el único culpable del crimen,
crimen, que como tú bien decías era un motivo sexual y que había sido asesinado además en una playa y luego transportado a un cañaveral. Si analizamos esto lentamente no tiene ni pies ni cabeza. En un primer momento no es ya lógico de por sí que esta persona cambie de testimonio y que se atribuye toda la culpa a sí mismo, ¿no? Normalmente suele ser al revés, ¿no? Que diga que es culpable y luego se eche atrás. En este caso es todo lo contrario. Luego dice que la intención o el móvil era violar a un niño. Para violar a un niño no creo que haga falta hacerle un corte de 18 centímetros en el cuello, ¿no? Más fácil sería estrangularlo o matarlo a pedradas, ¿no? Luego decía también que lo había asesinado en una playa cuando los forenses nunca habían descubierto rastro de arena en el cuerpo. Y luego si había sido un móvil sexual me extraña que se hubiera tomado la precaución de esconderlo en un cañaveral que estaba bastante lejos, ¿no? Con lo cual la conclusión a la que yo llego es que se había coaccionado por parte de la justicia a González Tobar para que dijera esto. O sea, había sido un cabeza de turco, ¿no? Sobre todo porque nunca se buscó a ese instigador ni se dijo el nombre de la persona que supuestamente había pagado, ¿no? Lo normal es que hubiera salido el juego Medellín y hubiera dicho, bueno, sí, hemos intentado localizar a esta persona, hemos visto que no es culpable y ya está, y tan tranquilos, ¿no? Pero es que nunca se dijo ni siquiera el nombre, ni se intentó investigar, como si hubieran tenido miedo a nivel, como te digo, económico o político, para no decir el nombre y bueno, para coaccionar a González Tobar que se echara toda la culpa y con eso ya la justicia se contenta. La verdad es que fue bastante terrible. Así que según tú, ¿crees que la justicia obligó a que esta persona se autoproclamara culpable para dar, como se suele decir, carpetazo al asunto? Hombre, es que de los datos que hemos analizado antes y que son bien ciertos, se tendrían que haber dado cuenta también los jueces, ¿no? Que son los auténticos profesionales. Si yo, un siglo después, que no entiendo de estas cosas de justicia, lo leo y no salgo de mi asombro ante estas tonterías que dijo González Tobar, me imagino que ellos, que eran los profesionales, tendrían que haberse dado cuenta. Lo que no es normal es que piensen que sí, que realmente González Tobar quiso asesinar quiso violar al niño y le hizo un corte en el cuello y que lo asesinó además en una playa sin que aparezca rastros de arena y bueno, que eso lo escuche el juez y se quede tan contento. Es lo que no entiendo, ¿no? Con lo cual tuvo que haber una coacción. Además la salida al estrado del Moreno fue muy extraña, ¿no? Fue como si estuviera leyendo un guión. La verdad es que el Moreno y el Trapero murieron los dos en la cárcel, eso es cierto. Sí, es cierto, y además, hombre, se sabe que se sospecha que fueron culpables de haber cometido el crimen, pero tan culpables eran ellos como esa otra persona que fue la que pagó porque se cometiera ese asesinato, ¿no? Esa otra persona debería de haber estado también en la cárcel. Bien, José Manuel, llegamos a un punto muy interesante en esta historia, quizá el punto más oscuro y el más importante. ¿Quién fue la persona que pagó para beber la sangre de ese niño? Hombre, no sabemos a ciencia cierta quién es, pero yo sí me permito apuntar en mi trabajo la persona de la cual se sospechaba. O sea, en aquel entonces había muchos rumores, muchos comentarios, ciertas indiscreciones por medio de las cuales pues había llegado a ser vox populi el hecho de que un torero afamado y con un gran, hombre, no un gran potencial económico, pero sí tenía bastante dinero, ¿no? Su nombre era Rafael María Gómez Bradley, estaba enfermo de tuberculosis y ya se había escuchado hablar, sobre todo por gente cercana, por amigos, de que estaba intentando localizar sangre humana para regenerar su organismo, ¿no? Entonces se supone que él era el que había pagado y que precisamente por ser un personaje conocido, que quizá incluso tuviera alguna relación con alguien de la justicia malagueña, pues por eso no se dijo quién era y ni siquiera se llevó a juicio para que diera su versión de los hechos. Yo creo que era la persona a la que apuntó González Tobar y que nunca se intentó localizar, y a partir de ahí es cuando se cometió esa coacción, esa manipulación de la información, y lo que se ofreció fue unos datos totalmente descafeinados que nada tenía que ver con la realidad.